Vamos a hablar ahora de neuromarketing, que es una disciplina que bueno, cada vez está más en auge. Es la unión son las palabras neurociencia y marketing, y bueno, básicamente pues se dedica a estudiar y predecir los comportamientos y reacciones generadas ante las prácticas de la mercadotecnia, a aplicar tecnologías de neurociencia al marketing, que es una consultora y experta justo en neuromarketing, y que nos va a hablar de todo ello en este ratito. Así que nada, Carol, agradecida de que estés con nosotros, y todo tuyo, bienvenida. Vale. Ahora, venga. Una leve introducción muy rápida y somera para daros cómo el neuromarketing ayuda, o el concepto de neuromarketing os va a ayudar tanto a los productos y las marcas o las empresas a entender cómo es la conducta de compra y cómo el cerebro en cierto... Hola, muy buenas. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, son 12:20, vamos a intentar para luego pues coger el mismo horario que estábamos antes, hasta 40. Como digo, pues tenemos ahora a Carol Marín, consultora y experta en neuromarketing. Como decía, el neuromarketing es una disciplina totalmente en auge, que intenta predecir comportamientos y reacciones en todo el tema de la mercadotecnia. Y bueno, pues sin más, la dejo a ella, Carol. Es que me oigo doble. Te dejo todo tuyo, Carol. Muchas gracias. Bueno, como os he intentado explicaros antes, soy experta también en neuromarketing, soy psicóloga, y os voy a dar un acercamiento muy rápido a lo que yo entiendo por neuromarketing. Yo me centro mucho en los sentidos y no trabajo desde una perspectiva más entendiendo la conducta del consumidor y qué nos hace comprar. Y realmente, bueno, pues mi conferencia va un poco a levantar ampollas, porque soy de la que creo que desde las marcas somos los que estamos creando las necesidades y los que hacen que incitemos a la compra. Bueno, voy a empezar con un breve resumen. Un gran psicólogo evolutivo que fue Jean Piaget, donde decía que la comunicación es necesaria para la vida, es necesaria para el pensamiento y es necesaria para la estrategia, ¿no? Y yo siempre digo que es imposible no comunicar, que toda acción comunica y toda comunicación genera una acción, y esto es muy importante que las marcas lo tengan en cuenta. Y después, otro gran padre de la psicología, Jung, decía que la gente no dice exactamente lo que hace, ni hace exactamente lo que dice. Con lo cual, ¿a quién? Siempre hay que escuchar a los consumidores, pero hay que ponerlo en cuarentena. Bueno, para mí es muy importante trabajar la comunicación desde un esquema muy básico, ¿no? Una comunicación se basa entre el mensaje que hay entre un emisor y un receptor, lo hacen a través de un canal y por supuesto con un código, y esto tiene una intención y genera un comportamiento en el receptor. Desde este esquema intentar explicaros cómo afecta la percepción de los sentidos a nuestra decisión de compra. Para mí el proceso de compra empieza por un reconocimiento de la necesidad, después buscamos información, que ahora es la era en la que estamos viviendo, ¿verdad?, donde tenemos acceso a multitud de información a través de Internet. Pues no es lo mismo que hace 50 años, que teníamos muy poco acceso a la información. Después hacemos una evaluación de las alternativas que nos hace decidir la compra, y después podremos evaluar el comportamiento posterior a la compra. Y hay multitud de variables que nos influyen en este esquema sencillo. Tenemos variables de marketing, que las marcas las trabajan muy bien. Tenemos factores situacionales, como pues ahora mismo el COVID-19. Tenemos factores psicológicos, que pueden ser tanto internos como externos. También tenemos diferencias individuales, porque no todo el mundo somos así. Y cómo las influencias sociales y culturales nos afectan a la hora de decidir la compra. No es lo mismo ser de un país anglosajón que, por ejemplo, pertenecer a un país latino.
Aquí teníamos una serie de vídeos, pero por problemas técnicos no se puede enseñar y voy a pasar directamente a explicar cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? ¿Qué nos influye? Aquí he puesto una serie de variables que voy a tratar muy poquitas porque no tengo mucho tiempo. Vamos a pasar a los instintos. Uno de los instintos más naturales que tenemos es, por ejemplo, el sexo. Esto era un anuncio de un pueblo de aquí de Andalucía, donde realmente produjo varios accidentes de estar en una carretera nacional. Y si nos acercamos, ¿no?, pues pone, por la compra de cuatro neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Pues es verdad que los instintos nos afectan a la hora de tomar la decisión de compra y el sexo, pues realmente siempre vende, ¿no? La razón. Nos dicen siempre que hay una diferenciación entre la decisión de compra, que el 20% son racionales y el 80% son más emocionales. Bueno, las decisiones del consumidor en general obedecen a un previo análisis y después compara esta información obtenida de diferentes alternativas. El problema es que realmente nosotros no utilizamos la razón para la toma de decisiones en nuestra compra, solamente un 20%. El 80% realmente está filtrado por decisiones más emocionales. Después pasamos a la intuición. Este señor Albert Einstein decía que la única cosa realmente valiosa era la intuición, ¿no? ¿Y qué es la intuición? La intuición es la habilidad para conocer, comprender y percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Es esa vocecita que tenemos todos dentro que nos dice, uy, acabáis de conocer a una persona y decís, no me da buena espina, ¿no? Pues eso es la intuición. La intuición no es más que el volcado de ese inconsciente, de toda esa información que vamos teniendo a lo largo del día en un sentido muy extraño. La intuición nos permite acceder a una gran reserva de conocimientos de los que realmente el consciente no tiene acceso o lo que solo somos parcialmente conscientes. Mirad, cuando estamos estudiando los sentidos, algo que siempre llama mucho la atención, que siempre trabajamos con los 5 sentidos que conocemos, ¿no? Vista, oído, olfato, etc. Bueno, pues ya sabemos que hay más, no solo 9, sino hay más de 20 que ya sepamos, pero os doy, por ejemplo, una pincelada de otros sentidos que ya se trabaja en el neuromarketing. La termocepción es el sentido del calor a través de la piel. Tenemos unos receptores que son los del tacto, que es la presión, por la que detectamos la presión, pero también detectamos los cambios de temperatura y son otros receptores totalmente diferentes. La equilibriocepción, que está en el oído, es la que nos indica, por ejemplo, que estamos de pie o que vamos a perder el equilibrio. La nocicepción es el sentido a partir de la piel, de las articulaciones y los propios órganos corporales que nos dicen cómo está nuestro cuerpo por dentro. Por ejemplo, hay veces que decimos, ostras, me duele el riñón. Bueno, pues a partir de ahí se ha investigado, ¿y por qué nos duele el riñón? Pues porque el riñón, por ejemplo, ¿no?, tiene unos receptores que nos dice que nos duele, que algo no va bien. Y la propiocepción, que es la propia conciencia corporal, que es el conocimiento inconsciente de dónde se encuentra cada parte de nuestro cuerpo. Aquí hay investigaciones sobre, por ejemplo, el miembro fantasma, personas que le amputan una parte de las extremidades, una pierna o un brazo, y de repente cuando ya no tiene ese miembro, nos comunican que le pica, que siente que tiene ese miembro. Bueno, pues eso es gracias a la propiocepción, que es un mapa perceptual que tiene nuestro cerebro de todo nuestro cuerpo. Bueno, cuando yo digo, por ejemplo, ¿qué veis aquí? Todos me podéis decir una cámara de fotos, y si yo os digo aquí ¿qué percibís? Me diréis igualmente una cámara. Hay una gran diferencia entre lo que es ver y lo que es percibir, ¿ok? La percepción tiene que ver con la información que elaboramos a partir de muchas variables en nuestra corteza cerebral, y el ver tiene que ver con los propios sentidos, es
qué está captando a través de nuestro sentido y qué información. Eso llega a la corteza cerebral y la corteza cerebral hace una elaboración, una percepción que nos devuelve y nos da un significado. Aquí, por ejemplo, los sentidos, ¿cómo podemos comprar un perfume a través de un packaging? Porque está claro que no olemos todos los perfumes que queremos comprar. Entonces, es un claro ejemplo de cómo realmente compramos a través de los sentidos y es algo más inconsciente. Si yo os pido aquí que me digáis dónde está el lápiz rojo en 3 segundos, es muy complejo. Sin embargo, si os enseño esta diapositiva y te digo que lo busques ahora, me vais a decir que está aquí en el primero, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el orden es algo esencial para que nuestro cerebro pueda percibir. Y es de lo más importante, porque a la hora de comunicar las marcas y a la hora de hacer un spot o a la hora de tener un contacto la marca con el consumidor, tiene que dar una información coherente y de forma ordenada, porque solo así nuestro cerebro va a poderlo procesar y dar una respuesta más satisfactoria a la orden en el momento de hacer la decisión de compra. Igual que aquí, si yo os digo cuántas caras veis, pues lo normal es que me digáis 3, 4. Sin embargo, hay muchas más, hay hasta 12 caras. Cuando yo os digo la orden de que busquéis más caras, pues podemos ver caras arriba, en la superficie del arco, a la izquierda y a la derecha podéis ver perfiles de caras. Solamente si yo os digo dónde están las caras es lo que vais a poder ver. Pues eso es un poco lo que hacemos con las marcas. Vais a ver lo que las marcas quieren que veáis. Y este es un gran ejemplo de cómo lo hacen las marcas. La percepción se refiere a la manera en que las personas obtienen e interpretan la información que nos rodea. Aquí, por ejemplo, habrá personas que vean 2 caras de perfil y habrá personas que vean una copa. Bueno, pues al final las marcas, a través de la publicidad, lo que hacemos es intentar que percibáis lo que nosotros queremos que percibáis. Mirad, un gran ejemplo que siempre les gusta a las personas que cuando hago esta conferencia les gusta mucho entender es el agua, es H2O y es algo universal, ¿verdad? Tiene 3 características que es incolora, inolora e insípida, ¿verdad? Pues si nosotros vamos a nuestra cocina y cogemos un vaso de agua, aproximadamente nos costará 0,01 euro, ¿vale? Si este agua lo embotellamos, agua, ¿verdad?, del grifo y modificada un poco, pues nos costará 0,4 euros. Es decir, nuestro valor percibido se va a multiplicar por 400. Si le damos otra forma, ¿verdad?, que es la tercera botella, nos costará 0,50. Se está multiplicando el valor percibido por 500. Sin embargo, si la metemos en una botella que decimos que es agua traída de las islas Fiji, que no sé yo qué ese agua, qué características tendrá, ¿verdad? Si nos filtrará mejor el riñón, pues se multiplica por 6.000. Pero si la metemos en una botella de cristal con incrustaciones de cristales de Swarovski, pagaremos hasta 60 euros. Es decir, el valor percibido se multiplicará 60.000 veces. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque al final, por mucho que expliquemos el agua, se nos va a acabar el discurso y entonces tenemos que utilizar un poco más la parte más emocional, más modificar esa percepción. Gestionar esa percepción es lo que hace que la gente compre los productos que nosotros queremos. La percepción de lo que ofrecemos tiene un valor y esto hace que el consumidor pague lo que queremos por el producto. La atención, que es otro elemento fundamental, hace que el cerebro procese la información. El cerebro no es que no vea, no es que no perciba. El cerebro percibe cuando presta atención. Y eso significa que cuando no prestemos atención, el cerebro se vuelve ciego. Por ejemplo, ¿no os ha pasado alguna vez que vamos con el coche y de repente vemos, ostras, y esa señal es nueva o ese semáforo es nuevo? Pues no es nuevo, lleva ahí toda la vida. ¿Pero por qué para nosotros es nuevo? Pues porque ha pasado a ser ciego ante nuestro cerebro, porque como ha estado siempre ahí,
pasa ya a ser parte del contexto que vemos cada día y entonces al no prestarle atención nuestro cerebro no lo procesa. Mirad, dentro de los medios que tenemos a nuestro alcance, normalmente el consumidor cree y las marcas creen que solo hay unos cuantos de canales. Está Internet, las redes sociales y está el mass media que siempre hemos conocido. Pues para que veáis que hay muchísimos más medios y muchísimos más canales para llegar a nuestros consumidores. Yo los he puesto en 4 partes: los pagados, los propios, los que se ganan y los que se comparten, ¿vale? Bueno, para que os deis cuenta, hay muchos de los que realmente trabajan las marcas y hay otros muchos que realmente se pagan, ¿vale? Después, yo trabajo siempre el análisis DAFO a nivel de neuromarketing para ver cuáles son los factores que realmente la empresa tiene bien trabajados y cuáles son las debilidades dentro del neuromarketing o las amenazas que se puedan corregir. En el proceso de decisión de compra, yo siempre trabajo que para vender un estado de ánimo hay que crear previamente una estrategia. Y siempre trabajo esta serie de preguntas con el cliente. Lo primero, hay que conocer el estado de ánimo que quiero generar en el consumidor para optimizar la decisión de compra. Después tengo que analizar que ese estado de ánimo lo genera un pensamiento. Entonces tengo que definir qué pensamiento lo produce para poder entender cómo generar después una decisión de compra óptima. Tengo que saber qué beneficios tengo que pueda generarlos, porque si no los tengo que inventar. Después, cómo lo visualizo de una forma clara y creíble, y después cómo implico finalmente al consumidor con una estrategia a nivel de los medios o canales que decidamos. Es muy importante conocer el contexto donde se produce la comunicación. Esto es un ejemplo que no me puedo entretener mucho, pero pongo aquí el caso de Osama Bin Laden cuando lo mataron, como aquí tenéis una foto de Flickr, cómo estaba en ese momento el presidente reunido con sus asesores y cómo un periodista a nivel de Twitter iba narrando segundo a segundo lo que iba pasando, y cómo Wikipedia, justamente cuando ya comunicaron que Osama estaba fallecido, como al siguiente minuto ya lo comunicaron la fecha de defunción. Es importante saber este contexto porque estamos en un contexto rabiosamente cambiante y tenemos que estar al día, porque en un minuto puede cambiar todo, lo estamos viendo, ¿no?, ahora con el COVID-19. Y después, por último, para que veáis cómo funciona el mensaje, yo aquí lo traslado en un árbol que nosotros trabajamos los psicólogos a nivel consciente e inconsciente. Las raíces sería lo que nosotros decimos inconsciente, y es lo que trabaja el cliente que no ve el consumidor, que es el valor de marca, los beneficios del producto, el propio cliente o su fábrica o su marca, cómo lo gestiona, y después cómo todo ello se va definiendo a través de una propuesta de marca. Al final tenemos un árbol con diferentes puntos de contactos, que son los canales por los cuales tiene contacto al consumidor, y tiene una estructura que tiene una idea creativa central y, por supuesto, unas reglas de aplicación. Y esto es un poco lo que yo hago con los clientes a través de la estrategia de neuromarketing. Y una somera repaso sobre, por ejemplo, el código. El lenguaje es muy importante. Como veis aquí, lo podéis leer, pero sin embargo, si os fijáis, las palabras y las letras están totalmente desordenadas. Y esto es porque no es importante cómo se escribe, porque nosotros leemos las palabras enteras y no letra por letra. Entonces es importante cómo la creatividad junto al código nos ayuda a descifrar lo que quieren decir las marcas. Tenéis aquí, por ejemplo, los códigos visuales, cómo los colores nos ayudan o nos confunden. Aquí tenéis un ejemplo fácil de cómo el género influye en la percepción del color. No es que el hombre o la mujer perciban menos colores, sino que los hombres, digamos, le ponen una etiqueta
a más número de colores. La mujer habla, por ejemplo, el celeste bebé, el azul cielo, el azul mar, y el hombre dice el azul, a secas. Yo trabajo en mi agencia, tengo hombres y mujeres en el departamento de creatividad, y cuando tenemos que decidir un color, ¿no? Mi director creativo siempre me dice, bueno, el azul bebé, ¿cuál es? Dame la pantonera y me dices el número, ¿no? Y sin embargo, las creativas pues saben perfectamente a qué color me estoy refiriendo. Y después, ¿cómo se utilizamos, por ejemplo, los códigos, ¿no? Cómo es la metáfora, ¿no? En este diseño, cómo es una hipérbole. Son anuncios un poco antiguos, pero me parecen muy llamativos para que veáis cómo trabajamos los códigos a nivel creativo y cómo una simple hipérbole puede generar, sin palabras, más que una imagen, puede generar un impacto y sacar una sonrisa al consumidor, ¿no? O cómo Benetton ha utilizado la provocación constantemente, ¿no? Y bueno, hasta aquí todo. He dado un breve, muy breve repaso. Espero que os haya gustado. Claro, pues muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que has contado. La verdad que pues, personalmente me ha gustado muchísimo. Mira, te están aplaudiendo mucho, la verdad. Eso es que les ha gustado a la gente. Gracias, Pedro. Muy He intentado bien, bueno, correr, como una bala. la verdad que has estado súper bien, sí, la verdad que sí. Y a la gente también le ha gustado, porque veo muchos aplausos. Vale, Muchas gracias. como vamos un poquito justo de tiempo, pues bueno, cualquier pregunta que queráis hacerle a Caro, pues la podéis hacer por el chat. Y nada, pues en la sala de exposición también podéis hablar con ella, ya sabéis, pinchando en cada avatar y luego en el botón rojo de hablar, pues podéis hablar entre vosotros. Así que nada, Caro, muchísimas gracias. A vosotros, Pedro, muchas gracias. Muy bien.